¿Que no está vigente? A ver, ¿quién más? ¿Quién Para dice? mí sí. Sí está vigente. También. Sí está vigente la ley. Porque cuando de todos modos tocas la Biblia, te habla de temas que pareciera que está hecho a la actualidad. Ok. Entonces, como dicen, no pasa de moda. Todo lo que tiene la Biblia se aplica a la realidad actual. Y el libro fue escrito, que fue el primer libro del mundo. ¿Sí? La palabra de Dios dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso quiere decir que la ley ya fue quitada? No, la ley sigue vigente. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos en Cristo? Nosotros cumplimos la ley porque Cristo la cumplió por nosotros. O sea, nosotros estamos libres de la ley no porque la ley haya sido quitada, sino porque Cristo cumplió toda la ley. Y como la justicia de Cristo, su justicia, su vida me es imputada a la hora que yo creo en Cristo, su justicia me es imputada, ¿qué pasa? Automáticamente es como si yo hubiera cumplido la ley. Ya no, por eso dice Pablo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque para mí, para Dios, la ley ya se cumplió en un hijo de Dios. Porque el final de la ley es, si no haces estas cosas, es muerte. ¿Sí? Y Cristo murió por mí. Cristo pagó el precio de la ley. Por eso yo hoy puedo vivir. Por eso yo puedo vivir una vida segura. Porque yo, al recibir a Cristo en el corazón y nacer de nuevo, yo he recibido la vida eterna, la vida de Cristo. Eso es vida eterna, la vida de Cristo. La vida de Dios mismo ha venido a mí. Por eso es que ahora esa vida no puede volver a morir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sí? Entonces dice Jesús, principio y fin. Dios es el que inicia todas las cosas y el que las va a terminar. ¿Sí? Cuando Jesús le está diciendo a Juan, yo soy el principio y el fin, ¿entiende Juan esto? Yo inicié todas las cosas, yo las voy a terminar todas las cosas. Y nada se me va a salir de control. Nosotros, aunque veamos un caos a nivel mundial, ¿sí? Nada se va a salir del control de Dios. Todo lo que Dios ha destinado en su plan eterno se va a cumplir y el hombre no lo puede cambiar. El hombre va a intentar cambiar el plan de Dios y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el Apocalipsis. El hombre tratará de cambiar el plan de Dios, pero no lo podrá. Sin darse cuenta el hombre, con su rebeldía, lo que estará haciendo es cumplir el plan de Dios. ¿Sí? Y nos estamos acercando a esa revelación especial que se les va a dar. Y como vimos un poco de enfoque, ¿verdad? En la clase pasada, acordémonos que lo que viene es el proceso de la gran tribulación. Y ese proceso va a ser específicamente, aunque tiene dos trasfondos, va a ser especialmente para el pueblo de Israel. Ahorita nosotros tenemos la bendición que Dios nos abrió totalmente las puertas a nosotros, los que no éramos del pueblo de Israel. Al Israel rechazar a su Mesías, la opción se nos abrió a nosotros. Cuando la iglesia sea quitada en medio, Dios regresa su trato con Israel. Y lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos profundizando esto. Dios regresa su trato con Israel y el tiempo de la gran tribulación es un tiempo especial entre Dios e Israel. Aunque va a haber gentiles salvos en ese entonces, pero es algo especial entre Dios e Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo de angustia, que la palabra misma lo descubre, angustia para Jacob, ¿sí? Va a ser un tiempo donde Dios va a preparar el corazón del pueblo de Israel para la venida del Mesías que tanto están esperando. Los va a meter en un horno de fuego, ¿para qué? Para sacar toda la escoria que hay en sus corazones y todo, ¿verdad? Y así puedan recibir en verdad al Mesías que están esperando, a Jesucristo. Amén. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús está diciendo, yo soy el principio y el fin. Recordamos esa parte, ¿verdad? Que dice, yo soy el autor, o sea, yo soy el iniciador de la fe. Yo soy el que cree la fe, en pocas palabras, ¿verdad? Y el consumador de ella, o sea, el que la finaliza.
¿entienden? El que la va haciendo crecer y llega hasta su punto máximo es Cristo mismo. Él es el iniciador también, no solo de la fe, sino de la santificación en nuestras vidas, ¿sí? El que finalizará nuestro proceso hasta la glorificación, ¿verdad? Cuando nuestros cuerpos se transformen totalmente. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. ¿Filipenses cuál? 1, 6. Nuevo. Está después de Efesios. Después de Gálatas, Efesios, Filipenses. 1, 6, por favor. Filipenses, no, mucho antes, antes de Hebreos, mucho antes de Hebreos. Sí. ¿Dónde andas? ¿Daniel? No, es Nuevo Testamento. Daniel es antiguo. Mateo, Marcos, Lucas, Más. No, más adelante. Hechos. Por ahí viene Efesios, por ahí. Efesios. Adelantito. Ajá. Sí. Entonces, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Y este texto nos los va a decir más. ¿Sí? ¿Ya? Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, Pablo ahí le está hablando, ¿verdad? A la iglesia de Filipos y le dice: hermanos, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. ¿Sí? ¿Cuál es esa buena obra? Ser salvo. El que comenzó la salvación en tu vida, la va a finalizar. Ese Cristo que murió en la cruz del Calvario es el que comenzó en ti ese proceso de salvación y lo va a finalizar. Y en eso es la confianza que nosotros tenemos. Por eso Pablo dice en Romanos, dice, estamos en esta gracia firmes. Porque estando en la gracia es algo firme, hermano. Pero lo que sí tenemos que analizar es si estamos en la gracia, eso sí. Como dice Pablo también en Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que estéis reprobados. Entonces tenemos que hacer un análisis. Pero cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno está en Cristo, ¿verdad? Uno tiene la seguridad de la salvación. ¿Sí? Entonces, eso que está diciendo Pablo, trasladémonos ahora a lo que vimos cuando Jesús dice: yo soy el principio y fin, el que comienzo y termino todas las cosas. Como comencé el proceso de la salvación en ti y lo voy a terminar, así Juan, estoy comenzando este proceso de revelación y lo voy a terminar, ¿verdad? No se va a quedar a medias, ni nada va a impedir que yo lo termine, ¿sí? Él dio comienzo a la revelación y Él la finalizará. Él nunca deja inconcluso nada. Jesucristo nunca deja inconcluso absolutamente nada. En la palabra que dice el Señor, porque ya vimos, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. En los manuscritos más antiguos está así: dice el Señor Dios, ¿verdad? En los manuscritos más antiguos es como está: dice el Señor Dios, denotando la soberanía y gobierno en todas las cosas. ¿Sí? Entonces no solo le está diciendo Juan: yo soy el principio y el fin de todas las cosas, yo soy todo, yo soy el que puede todas las cosas y que nadie se puede rebelar contra mi poder. Si yo he decretado que las cosas van a ser así, así van a ser y nadie las podrá cambiar. Decía por ahí los antiguos, los puritanos y todos: Satanás no es un enemigo de Dios, Satanás es nuestro enemigo.
¿Por qué? ¿Por qué no es un enemigo de Dios? Porque no le llega ni a los talones. Al final Satanás hace la voluntad de Dios. No es rival para Dios. Y si Dios dice, Satanás ves y hace aquello, Satanás va y lo hace. No se puede, no, a pesar de que odia a Dios, no puede rebelarse contra lo que Dios dispone. No puede. No puede. Cuando veamos que Satanás va a ser atado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis más adelante que Satanás va a ser atado, ¿verdad? Por 1000 años. Y la pregunta que yo nunca me había hecho, y por eso les digo que voy aprendiendo juntamente con ustedes, porque yo siempre creía que una cadena literal, ¿verdad? Lo iban a atar. Pero estando escudriñando y viendo a los teólogos, dice, ¿cómo un espíritu puede ser sujetado con cadenas normales? Imposible. ¿Al qué se está refiriendo? Quizá a esa palabra de Dios, que lo va a mandar a un abismo, ¿sí? Y ahí lo va a sujetar con su poder. Y no va a poder salirse de ahí Satanás. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo va a sostener ahí. Simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que Satanás no es rival de Dios. Es nuestro enemigo, sí. Implacable. Mucho más poderoso que nosotros. Eso sí. Por eso necesitamos estar todos los días en comunión con el Señor Jesucristo. Porque tenemos un enemigo implacable, sin misericordia. Y el único que nos puede defender de él es Cristo. No mi sabiduría, no mi fortaleza, no mi carácter, no nada. Lo único que me puede defender de Satanás es Cristo. Es lo único. Sí, porque nosotros no tenemos el poder para hacerlo. No, simple y sencillo. Que no nos vaya a pasar como esos judíos, ¿verdad? Que cuando Pablo andaba ahí predicando y veían esos judíos que Pablo echaba fuera demonios, ¿verdad? Y vienen esos y dicen, ven a un endemoniado y dicen, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos salir, ¿verdad? ¿Y qué les dice el demonio? Se ríe. Se ríe. Dice, conozco a Pablo, sé quién es Pablo y sé quién es Cristo, pero tú, ¿quién eres? Dice que el demonio saltó sobre él, ¿verdad? Les arrancó las ropas y todo y los dejó avergonzados. Tuvieron que salir corriendo esas personas, ¿verdad? Para que entendamos que lo único que nos libra es el poder de Dios, ¿sí? Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo y nos exhorta mucho, no contristen al Espíritu Santo, hermanos. No lo contristen, porque si lo contristamos, esa voz que nos ayuda, ese poder que nos sostiene, no nos va a hablar cuando veamos el peligro en el que estamos. Si nosotros callamos al Espíritu Santo por nuestras acciones, por nuestras conductas, por nuestros pecados, no va a haber esa voz dentro de nosotros. Entonces, volviendo acá, todas las cosas están sujetas a la soberanía y al gobierno de Dios. No hay nada que se pueda zafar de su soberanía. Y la última parte de este versículo que dice, el que es, el que era y el que ha de venir. En pocas palabras, el eterno, ¿verdad? La eternidad, ¿sí? Y luego dice el todopoderoso. O sea, no hay nada que Dios no pueda hacer, ni poder que le pueda resistir. Ya dijimos. Y así queda garantizado con este solo versículo que lo que Jesús le va a dar a Juan es totalmente cierto y se va a cumplir. Y es como nosotros lo debemos de tomar, como una palabra verdadera, no como un libro de ciencia ficción, no como un libro que habla del futuro, como las profecías de Nostradamus o cuestiones así. Es un libro que tiene una certeza 100% asegurada, ¿sí? Amén. Ahora, vamos por favor avanzando. Revelación. Apocalipsis, bueno, ¿qué es revelación, verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. ¿Ya están? Sí. ¿Ya? Ya. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba
en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, entonces podemos ver, ¿verdad? ¿Cómo empieza aquí Juan? Después de Juan, los versículos 1 al 8 son una introducción al Apocalipsis, ¿sí? Podríamos decirlo que es el prólogo del Apocalipsis. Y ya después de ahí empieza Juan a redactar la carta. Por eso pone yo, Juan, ¿verdad? En las cartas antiguas, siempre, a diferencia de como nosotros lo manejamos, siempre el emisario se ponía primero. ¿Sí? Siempre. Nosotros hoy en día lo ponemos hasta el final, pero en esos tiempos era siempre el principio. Por eso, como les he venido diciendo, ustedes van a ver en todas las epístolas que hay en la Escritura, siempre aparece primero el que manda la carta, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, Pedro, a los exiliados, Juan. Entonces van a ver siempre el nombre del que está escribiendo la carta, porque así se acostumbraba en esos tiempos. ¿Ok? Entonces aquí Juan empieza: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Por qué pone yo, Juan? En primer lugar lo pone porque da a entender ahí que era alguien muy conocido en la iglesia. Recordemos que el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, tiene también por ahí una historia donde por los años 300, 400, alguien se levantó y quiso desmentir que fue Juan el apóstol el que hizo el libro de Apocalipsis. Entonces empezaron a hablar de otro Juan. Pero los que se han dedicado a estudiar el Apocalipsis, aquí hacen referencia a esta palabra, yo, Juan, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso con yo, Juan? Está diciendo Juan, el que conocen todas las iglesias. Porque le va a enviar una carta, y lo vamos a ver como está en el versículo 11 que leímos, y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, al escribir yo, Juan, y enviarlo a esas 7 iglesias, quiere decir que esas 7 iglesias conocían perfectamente quién era ese Juan. Y las únicas que pudieran haber sido así sería el apóstol Juan, precisamente. No podría haber sido otro Juan, si no hubiera tenido que decir Juan, hijo de Sultanito, ¿sí?, para hacer referencia a qué hay, porque Juan era un nombre muy común también en esos tiempos. Entonces, si hubiera sido otro Juan, hubieran puesto Juan, hijo de Alfeo. De la casa de manejábamos. Así es, exactamente, por falta de apellido. Pero aquí nada más dice yo, Juan, y eso está haciendo una referencia a que era alguien conocido. Ahora, ese yo no solo lo utiliza Juan, también lo utiliza Pedro y Pablo. Lo vamos a ir viendo, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 2. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Tantito para atrás. De donde estaba Filipenses, más para atrás. Filipenses, Efesios y luego es Gálatas. ¿Gálatas qué? Gálatas capítulo 5, versículo 2. ¿Gálatas cuáles, perdón? 5, 2. Como que las cosas muy delgaditas Se le van. No, no hay problema. Dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circundáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Ya vieron ahí qué dice? ¿He aquí qué? Yo, Pablo. Yo, Pablo. ¿Sí? Ahí está poniendo el yo anticipado, ¿verdad? También podemos ver lo mismo en Efesios 3.1. Efesios está adelantito de Gálatas, adelantito. Efesios capítulo 3, versículo 1.
ministerio de Pablo a los gentiles. Estos son los así. Gálatas, Efesios 3:1. 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces ya vieron, por esta causa yo, Pablo, ¿verdad? Y también lo utiliza ese yo Jesús, por ejemplo, en Revelación, perdón, es que lo tengo en español. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. ¿22? 22, 16. Gracias. Ok, el 16 dice, 22, 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el yo lo utiliza Juan, ¿verdad? Más bien como una referencia de autoridad, ¿verdad? Refiriéndose a que él era el apóstol. Yo, Juan, el conocido, el que saben quién es, ¿verdad? Entonces Juan estaba poniendo también el sentido filial aquí. Está hablando y dirigiéndose a todo aquel que ha nacido de nuevo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Gracias. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Es San Juan, verdad? Sí, Evangelio de San Juan 12 y 13. No, pero ¿qué capítulo? 1. Capítulo 1, versículos 12 y 13. 1, 12 y 13. Sí. ¿Ya está? Ya. Perfecto. Desde San Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni la voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿verdad? Yo, Juan, copartícipe, o sea, está hablando de una hermandad, está hablando, ¿verdad?, a todos aquellos que han nacido de nuevo, copartícipe vuestro en las tribulaciones, ¿sí? Efesios capítulo 2, versículo 9. Efesios, ¿qué era? Efesios capítulo 2, versículo 9. 2:9. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Perdón, me equivoqué. Me fui para arriba. Efesios 2:19, perdón. 2:19. 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni adversos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí cuando está utilizando yo, Juan, copartícipe vuestro, ¿por qué Juan no dice yo, Juan, el apóstol? Porque Juan algo que tenía, y también lo vamos a ver en Pedro, y también lo vamos a ver cuando estudiamos las epístolas de Pablo, todo ministerio debe de tener cierta humildad. Entonces Juan era alguien que inclusive cuando hace el evangelio de Juan, ustedes no van a encontrar el nombre de Juan. Busquen en el evangelio de San Juan el nombre de Juan y no lo van a encontrar. Encuentran el nombre de Juan el Bautista, pero no encuentran el nombre de Juan el apóstol. Lo que encuentran es el amado, ¿verdad? Nada más. Pero Juan era tan apreciable que quería que vieran tanto al Señor que no quería que lo vieran a él. Entonces, cuando Juan está hablando ahí, yo, Juan, copartícipe, se está poniendo a la misma altura que los hermanos, ¿verdad?, los cuales les va a dirigir la carta. Y eso nos muestra, hermanos, y lo vamos a ver también en Pedro y en Juan y en Pablo, que todo ministerio, por mucho autoridad que llegue a tener, por mucho encomienda de Dios que debe de tener, algo que debe de sobrepasar es el amor y la humildad hacia las gentes, ¿verdad? Por eso Juan dice, yo Juan, ni siquiera se pone apóstol, copartícipe vuestro, hermanos, copartícipe de ustedes,
¿verdad? En las tribulaciones, en toda esta persecución y todo lo que ha sobrevenido, yo soy igual que ustedes. Y me ha pasado lo mismo, dice Juan. ¿Sí? Esta frase en el original griego conlleva el sentido de oprimir, aplastar, apretar, dando el sentido de afligir. Y es que todo hijo tiene que pasar por el sufrimiento, por la angustia, por la persecución, por la soledad, por el desierto, si no su cristianismo tiene que tenerse en dudas serias. ¿En dudas? Serias. ¿Sí? Yo, Juan, copartícipe vuestro en las tribulaciones, ¿verdad? Juan estaba diciéndole a los hermanos que él también estaba padeciendo igual que las tribulaciones. Y acordemos que iba a mandar a las 7 iglesias, por lo tanto está hablándole a las 7 iglesias, a los 7 congregados, a todos los congregados en esas 7 iglesias. Y a todos les está diciendo copartícipe vuestro en las tribulaciones. ¿Sí? Recordemos dónde Juan tuvo la visión. ¿Dónde Juan tuvo la visión? En la isla llamada Patmos, ¿verdad? Era una isla alejada, rocosa, volcánica, ¿verdad? Donde Roma acostumbraba ya a llevar a todos presos políticos, a rebeldes, ¿verdad? Escaseaba el alimento, escaseaba el agua, ¿sí? Era un lugar muy difícil. Y ahí Juan estaba sufriendo la misma persecución por la palabra del Señor, ¿sí? Entonces él le dice, copartícipe de ustedes. Estoy padeciendo las mismas cosas que ustedes están padeciendo, hermanos. Y como les puse aquí, es que todos, hermanos, todos, hijo de Dios tiene que pasar por desiertos, todo hijo de Dios tiene que pasar por tribulaciones, todo hijo de Dios tiene que pasar por angustias, a veces cuestiones fuertes, ¿sí? Si no, eso muestra de que Dios no está con uno, porque Dios lo que quiere hacer es pulirnos para la eternidad. Dios no quiere que nos acostumbremos a una vida aquí. Dios quiere que nos veamos allá, lo que está allá adelante, lo que hay en la eternidad. Como dijo Jesús, pongan los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Donde esté vuestro corazón, ahí estará. No es al revés, perdón. Donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿verdad? Si nosotros tenemos nuestro tesoro en el cielo, ¿dónde va a estar nuestro corazón? En el cielo. Pero si yo tengo mi tesoro aquí en la tierra, ¿en dónde va a estar mi corazón? Aquí en la tierra. Y por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy desobedeciendo el primer mandamiento, el más grande. Amar a Dios sobre todas las cosas. Exacto. Ahí, desde ahí parto. Y por eso el Señor nos dice, pongan allá arriba la vista, no en las cosas de esta tierra, ¿verdad? Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, 21 al 22. Hechos 14, versículo... ¿Ya están? Ya. Hechos 14, 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya vieron ahí, Pablo está predicando y haciendo discípulos en 3 ciudades: Listra, Iconio y Antioquía. Y en esas 3 ciudades, a los discípulos que está haciendo, ¿qué les está diciendo? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No les dice, hermanos, algunos van a pasar tribulaciones. ¿Sí? Dice todos, hermanos. Como el quebrantamiento, no va a haber mucho que te quebrante, pero tiene que estar firme la fe para Dios. Sí. Porque ahí es donde Dios, a través del horno de fuego, se pule la fe. ¿Cómo se purifica el oro? Con el fuego.
Se mete al horno y sale la escoria y llega el ese y quita la escoria, ¿verdad? Y lo vuelven a meter al horno otra vez, sale más escoria y lo vuelven a meter al horno. Así es lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios, a través de las diversas pruebas, persecuciones, angustias, Dios está haciendo en nosotros una obra muy especial. Y es a lo que Pablo se refería cuando dice Pablo en una de sus epístolas, dice: hermanos, este fuego que nos está sobreviniendo está causando en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y les está hablando, hermanos, que estaban sufriendo una persecución tremenda. Y les dice: no se angustien, hermano. Esto que estamos viviendo está ocasionando en nosotros un cada vez más fuerte y eterno peso de gloria. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos la vista en la eternidad y nosotros podemos ver que Cristo nos está esperando con los brazos abiertos, y lo que nos suceda aquí en la tierra solo es algo que Dios está ocasionando para pulirnos a nosotros y aumentar nuestra dependencia de Él. Lo que alcancemos a gozar en la eternidad, ¿verdad? La eternidad será la eternidad, pero ¿cómo voy a vivir esa eternidad? Pablo dice que algunas estrellas serán diferentes desde gloria en gloria, y eso lo pone como ejemplo en la resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos cristianos resucitarán con una gloria más fuerte que otros cristianos. ¿Y todo por qué? Por su trabajo aquí en la tierra, para el Señor. Dios no deja sin recompensa a aquellos que le van a servir, le dan todo. Por eso Jesús dijo: el que deja padre, madre, esposas, hijos, por mí, recibirá 100 veces más en la vida eterna. ¡Qué tremendo! Cuando Pedro le contesta: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, y le vuelve a decir eso: Pedro, no hay quien deje todo por mí que no reciba más en el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa si yo digo no? Mi vida, mi estatus es mucho mejor que cualquier cosa. Cuando yo resucite, voy a resucitar con menos gloria que aquel que dejó todo. La palabra del Señor nos insta, hermanos, de que si nosotros queremos vivir a Cristo plenamente, nosotros, hermanos, vamos a sufrir tribulación, persecución, rechazo. ¿Por qué? Por el antagonismo que hay entre la luz y las tinieblas. Así como un murciélago no puede soportar la luz, así como un animal como el topo no puede soportar el sol, así lo mismo sucede cuando un hijo de Dios está brillando aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que está acostumbrada a las tinieblas? Le va a molestar y te va a pedir que te alejes, o te va a querer destruir por no sentir esa luz que hay en ti. Y eso es a lo que Jesús se está refiriendo. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. 16. 33. 33 o 37. 33, 33. 16, 33. Sí. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ojo, hermanos. Sufrimos persecución, sufrimos angustia, lo vamos a ver como dice Pablo, ¿verdad? Todo. Pero en todas estas cosas, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué va a pasar cuando venga toda esa persecución, toda esa angustia? Dios va a aumentar tu fe. Dios va a poner una paz dentro de ti, inquebrantable. Dios va a poner un gozo en ti que sobrepase todas las cosas. Algo que pasaba en el Imperio Romano y que odiaba el Imperio Romano era ver cómo los cristianos eran aventados con los leones, y mientras los leones se les aventaban, ellos en lugar de quejarse, adoraban a Dios con una gratitud.
Y eso hacía enojar más a los verdugos romanos, porque veían a los cristianos morir contentos. Cuando en la Inquisición prendían a los cristianos en hogueras vivos, veían a los cristianos no quejarse del fuego, sino alabar a Dios en medio de las llamas. Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios que dice que aunque la llama no arderá en ti, ¿verdad? Sí los mató, pero ellos no sentían esas llamas. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios puso en ellos una paz que sobrepasaba el dolor. Así es. Entonces, esa es la promesa que por eso el Señor está diciendo: van a tener angustia, van a tener persecución, pero confíen, porque yo vencí al mundo y por lo tanto yo les voy a dar una paz que va a sobrepasar lo que el mundo les pueda poner. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3, 10 al 12. Segunda de Timoteo 3, 10 al 12. 10, 3. Segunda de Timoteo 3, del versículo 10 al 12. Segunda de Timoteo Capítulo 3, versículo 10 al 12. 3, Del 10 al 12. al 12 de la segunda de Timoteo. ¿Ya están, hermanos? Sí. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se ve como Pablo está hablando a Timoteo, ¿verdad? Y le dice: tú, Timoteo, se los voy a parafrasear, tú, Timoteo, has seguido mis pasos, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, pero no solo eso, sino que has seguido también mis persecuciones, mis padecimientos. Pero Pablo no solo lo deja en Timoteo y en él, sino que Pablo concluye esa parte diciendo: y también, ¿qué? ¿Cómo dice el versículo 12, hermanos? Sí. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Y también, ¿quiénes? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ok. Y hasta la fecha. Les voy a decir algo, hermanos, y ustedes díganmelo si lo estoy leyendo bien. Y también, ¿algunos que sigan a Cristo Jesús padecerán persecución? No, así No. no. ¿Qué dice? Y también Todos. los que quieren, Todos los que quieran vivir realmente el Evangelio de Jesucristo va a padecer persecución. Todo aquel que quiera vivir realmente el Evangelio de Jesucristo tiene que estar consciente que le puede costar sus amigos, su familia, su trabajo. Tenemos que estar 100% conscientes de eso, que nos puede costar todo. Estaba leyendo ahorita en las noticias, en el internet, que ahorita hay 200 grupos o más en Estados Unidos en abierta oposición contra el cristianismo y que están ya empezando a perseguir y a maltratar a los cristianos en Estados Unidos, un país que se supone que tiene libertad religiosa total. Aquí en México, Bases cristianas. aquí en México, unas madres fueron a predicar la palabra hace como 20 años. Empezaba yo a trabajar en el colegio, fueron a predicar lo que es Ongolica, toda esa zona, y llegaron, y antes de llegar fueron a comer a un restaurante. Bueno, abrieron un tanque de gas y las mataron. Una explosión. Sí, predicar y vivir el Evangelio, La palabra, hermanos, por predicar. nos va a costar, nos puede costar la vida. Y tenemos que estar conscientes. Por eso Jesús dijo: todo aquel que me quiera seguir, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. O sea, la cruz era un instrumento de tortura, un instrumento de muerte. En pocas palabras, Jesús está diciendo: tienes que estar dispuesto a morir por mí. Y entonces, sígueme. Si estás dispuesto a negarte a ti mismo y tomar tu cruz,
Entonces sígueme. Si no, no pierdas tu tiempo. Goza del mundo lo más que puedas, porque de todas maneras te vas al infierno. Y de ahí nunca saldrás. ¿Verdad? El Señor es lo que está diciendo. Después de decir eso, el Señor, exactamente después de decir eso, dice: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Entonces el Señor no está hablando de seguirlo fácilmente, como hoy en día nos están diciendo en el cristianismo. Tú nada más levantas la mano, haz una oración y ya eres de Cristo, y ya puedes vivir tu vida como se te pegue tu gana. No, Jesús nunca predicó así, ni los apóstoles. Ellos dijeron: te cuesta todo, ¿quieres seguirlo? Te va a costar todo en esta vida, pero el final es glorioso. El final no tiene precio. Ahora sí, como dice el comercial, no tiene precio, ¿verdad? No le alcanza nada para pagar lo que el Señor tiene para los suyos. Hoy en día podemos gozar de muchas cosas, hermanos, pero tenemos que analizar por cuál camino estamos andando. ¿Por el camino del Señor o por el camino de la religión aparente? ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículos 35 y 36. Romanos capítulo 8, versículos 35 y 36. Romanos 8, 35 y 36. ¿Ya están, hermanos? Ya. Ok, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos en el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahí Pablo lo está repitiendo otra vez, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para matadero. ¿Habían oído ustedes este cristianismo? No, pero de todos modos, al final de cuentas, siempre han sido perseguidos. La gente que sigue a Cristo es perseguida. ¿Es perseguida? No en el sentido, aquí en Veracruz, no, bueno, Es más México, perseguida lo que pasa es que cristiano es que otra persona. Te vas a pensar luego en unas muertes muy feas, ¿no? Pero como dices, cuando estás en Cristo, yo creo que no hay dolor. ¿No? El Señor va a poner las cosas. Cuando nosotros estemos en la peor agonía, va a poner las cosas más sublimes. Si nosotros analizamos, y en serio, háganlo de repente, lean las cartas de esas gentes que estuvo en las cárceles, cristianos, Guido de Blés, John Bunyan, Watchman Nee, que estuvieron en la cárcel. Watchman Nee nunca salió de la cárcel. Watchman Nee murió en la cárcel china. ¿Sí? No, ese es Guido de Blés, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver ahí en esas cartas y en esas expresiones, ellos, tanto John Bunyan como Watchman Nee, como Guido de Blés, hicieron sus mejores escritos estando en la cárcel. Cuando estaban sueltos, no tuvieron esa inspiración, pero cuando estuvieron en la cárcel, Dios los inspiró de una manera tal que tú lees ahora esos libros y son una bendición para tu vida. El progreso del peregrino, que hoy en día, después de la Biblia, es uno de los libros más leídos a nivel mundial, lo escribió en la cárcel. Y mientras soñó, tuvo esa visión, y al despertarla empezó a escribir y a narrar el progreso del peregrino, pero fue estando en la cárcel. Entonces, por eso nosotros podemos ver que en medio de la persecución más cruenta, el verdadero cristiano goza del favor más grande de Dios. Dios va a estar ahí y no va a dejar, ¿sí? No va a dejar. Por eso nos promete el Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, nada nos puede separar de su amor. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4.
Segundo de los 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Segunda 1, 4. ¿Ya están? Dice, tanto que nosotros mismos nos rodeemos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Sí? Otra referencia de Pablo hacia otra iglesia y hablándoles de lo mismo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, la palabra sufrimiento, persecución, tribulación o angustia no cesa en ninguna de las epístolas ni en ninguno de los evangelios. Entonces lo que Jesús está diciendo es, si quieres seguirme, tienes que estar dispuesto a todo por mí. Si no, no te ha llegado la vida eterna. No has entendido lo que es el reino de Dios. No has entendido, por eso Pablo dice, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, o sea, una muerte cruenta. La muerte peor que había en esos tiempos era la muerte de cruz. Y el Dios Todopoderoso lo hizo por nosotros. Y él dijo, ahí está el camino, transítalo. Porque ese es el mismo camino que nosotros tenemos que llevar. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El camino es difícil, muy, muy difícil, pero tiene como fin la eternidad con Él. Tiene como fin la vida eterna. Y hay otro camino que dice la palabra de Dios, y el mismo Señor Jesucristo lo dice, que es ancho y que puedes transitar por él, que no hay problemas, que puedes caminar como quieras porque es bastante ancho. Puedes llevar todo el equipaje que quieras porque es bastante ancho. Pero su fin es la muerte, es la condenación eterna. Entonces el Señor te dice, yo te doy, elige, ¿qué quieres? Este camino, pero es muy difícil. Tienes que estar dispuesto a todo por mí. O este camino donde puedes disfrutar de las cosas de este mundo y puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, tú eres el rey, ¿verdad? Pero al final está la condenación eterna. Y cuando Jesús está diciendo eso, esa es la continuación de precisamente cuando les dice, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la hallará. Y después habla de esos dos caminos. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Está hablando de dos tipos de religión: la verdadera y la falsa. La verdadera te cuesta todo. La falsa te deja a ti vivir como tú quieras. Pero Jesús dijo, la puerta es estrecha y el camino es, literalmente en el griego es sinuoso, ¿sí? O sea, tiene baches, tiene piedras, ¿verdad? Se hace una referencia como de esos caminos en la montaña, que de un lado hay piedras, ¿verdad? Y va el caminito y del otro lado es el acantilado. A eso se está refiriendo el Señor. Así es el camino, mi camino. Es difícil, es sinuoso, pero es el único camino que te lleva a la vida eterna. Y solo lo puedes transitar si naces de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes transitar. Te fatigarás, te cansarás, caerás al acantilado. Solo lo puedes hacer con mis fuerzas. Por eso dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando estoy en Cristo, puedo caminar ese camino. Cuando estoy en Cristo, puedo ir confiando, como dijo el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es, hermano. Entonces, ahí estamos. O sea, puedo transitar en ese camino. Hermano, es muy difícil, sí, pero puedo hacerlo en Cristo, no en mis fuerzas. En Él.
otro versículo que yo estoy ahorita. ¿Cuál? Que andaremos en el valle de muerte y sombra. Salmo 23. Salmo 23. Sí. Ese salmo está hermosísimo, uno de mis favoritos. No, es el... Sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ahí es cuando dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, es lo que está hablando el Señor, y el mismo David lo está diciendo. Aunque ande de repente en esos valles, ¿verdad? No voy a temer, porque tú estarás conmigo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El panorama se muestra a veces como que pintamos un panorama siniestro, ¿verdad? Así de, ay, pero no hay ningún temor, porque Cristo va con nosotros. Si Dios con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Esto es a lo que se refiere el apóstol. Por eso nada nos puede separar de Cristo Jesús. Nada puede hacer esa separación, porque Él va con nosotros. Y Él nos va agarrando de la mano. Y Él nos va sosteniendo. No es nosotros agarrándonos de la mano del Señor. Es su mano agarrándonos a nosotros y guiándonos por ese camino. Pero yo tengo que estar dispuesto a eso. Dispuesto a decirle al Señor, heme aquí. Me rindo, Señor. ¿Qué quieres? Como cuando dice, ¿qué quieres? Como Pablo, ¿verdad? En su conversión, ¿qué quieres que yo haga, Señor? O sea, estoy dispuesto a cambiar 100% mi vida, Señor. Yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga. ¿Y qué le costó a Pablo convertirse al cristianismo? Salir de su altura, ¿verdad? Y convertirse en un apóstol. Pablo, en los tiempos actuales, Pablo sería un hombre que tuviera doctorados. Era un hombre preparadísimo. Estaba en la cúpula religiosa judía de ese tiempo. Pertenecía al Sanedrín, que estaríamos hablando ahorita, no sé, como el Vaticano, algo así, ¿no? Ahí, como alguien adentro, muy encima, como un cardenal, ¿dan de cuenta? Alguien así en la cúpula. Pablo estaba allí. Pablo no solo eso, tenía dos ciudadanías. Tenía la ciudadanía romana, que era un privilegio enorme, que gente daba gran cantidad de dinero para adquirir esa ciudadanía. Pablo la tenía, porque eso era tener derechos por arriba de mucha gente, ¿sí? Y veamos todo eso, y Pablo dice, pero todo eso, todos esos títulos, todo ese dominio de idiomas, todo ese dominio del Antiguo Testamento, todo eso lo tengo por basura. Todos mis títulos, todo lo que soy, lo tengo por basura, por la excelencia del amor de Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo no se quedó con nada, lo perdió todo en ese momento. No estoy hablando que nosotros vayamos a perder todo, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar dispuestos a que si el Señor nos los pide, darlo todo. Todo. Y decir, Señor, heme aquí. Y darlo todo a veces a lo mejor es perder mis amistades por predicarles el Evangelio. A lo mejor es perder a la gente que me rodea. A lo mejor es perder a la familia. Jesús dijo, deja todo y sigue. ¿Y sigue? Cuando llama a los discípulos, ¿verdad? Tú me hiciste recordar eso también. Cuando llama a los discípulos, estaban echando las redes, ¿qué dijo? Dejen y sigan, ¿verdad? Cuando llama a Mateo, el publicano, ¿qué estaba haciendo Mateo? Cobrando los impuestos, se le acerca y dice, sígueme, Mateo. ¿Y qué hizo Mateo en ese instante? Señor, aguántame, tengo que cerrar el libro contable. No, dice que se levantó y salió, ¿verdad? Y dejó todo y se fue, porque su Señor lo estaba llamando. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando yo hago eso, eso significa que la vida de Cristo ya está en mí. ¿Por qué Zaqueo pudo hacer lo que pudo hacer? Cuando Jesús fue a su casa y Zaqueo de repente dice, Señor,
que dice, la mitad de mis bienes, vean, y Jesús nunca le habló de eso, ¿eh? Pero de repente se levanta Zaqueo y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo al cuádruple. ¿Y qué dice el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Porque Zaqueo se sacudió su dinero y lo aventó? No, porque el amor que entró en la vida de Zaqueo le hizo ver la necesidad que había allá afuera, ¿verdad? Y de decir, doy lo que tengo por ayudar a la gente que está allá afuera. Y sé que he defraudado a varios, tengo que componer ese daño. Y lo voy a componer pagándoles el cuádruple. Pero ¿de qué partió? ¿De que algo que Jesús le dijo, tienes que hacerlo, Zaqueo? No, del amor de Dios que brotó en la vida de Zaqueo. De hecho, no sé qué parte diga ahí, pero dice que cuando alguien hace algo así como lo que hizo Zaqueo, dice, realmente no es él el que lo hizo, sino fue Jesús a través de él, ¿no? Así es. Le dice el amor de Dios para con esa persona que se tuvo que utilizar. Y dice, por eso dice que también no nos, que la salvación no es por obras, ¿no? Para Así es. Por ejemplo, podría decir que nos tiene la mitad de su dinero, por eso es que se va a salvar, ¿no? No. Por el amor que lo hizo hacer eso. Así es, o sea, fue ese efecto de la conversión que no, por eso Jesús después dice, hoy vino la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque hubo ese fruto. Hay fruto y tiene que haber un fruto, un deseo de hacer algo por el Señor, de hacer algo por Él. Porque cuando viene Cristo a nosotros entendemos que ahora Él es el Señor de nuestra vida. Y como se los he dicho, si Él es el Señor de mi vida, ¿yo qué soy? El esclavo. Si Él es el Señor, yo soy el esclavo. Un esclavo que se sujeta voluntariamente a su Señor y que le obedece, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que Juan está diciendo. Yo, Juan, copartícipe vuestro en las tribulaciones. Es lo que Juan está diciéndole a esas iglesias que les va a enviar, a esos hermanos que les va a enviar las cartas que el Señor les está revelando. Les está diciendo, yo sé que están padeciendo por causa de Cristo, yo también. Pero vean esta revelación que traigo, que el Señor me ha dado, que va a infundir fe y fortaleza dentro de ustedes para saber que al final nos espera una gloria que ellos no pueden disfrutar. Amén. Entonces, por favor, vuelvan a leer Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. 9. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ok, dice, copartícipe vuestro en la tribulación. O hay que hacer una diferencia, porque algunos dicen con este texto que la iglesia pasará por la gran tribulación. No, una cosa es la gran tribulación y otra muy diferente es la tribulación. ¿Sí? Copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Sí? Los problemas en este mundo, lo que se enfrenta a la iglesia por ser luz en este mundo. ¿Sí? Es a lo que se refiere el apóstol Juan, no a la gran tribulación, porque la gran tribulación será un tiempo de juicio de Dios, de ira de Dios sobre la tierra. Y a la tribulación que se está refiriendo Juan es el mundo contra la iglesia. Que eso es a lo que se está refiriendo. Por lo tanto, no está hablando de la gran tribulación y tenemos que hacer esa diferencia si queremos nosotros interpretar adecuadamente, ¿verdad? Ya después, más adelante, hablaremos de lo que es la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, que tendremos que hacer un paréntesis aquí en Apocalipsis y nos tendremos que ir a Daniel para entender qué es la semana 70 de Daniel. ¿Sí? La semana 70 de Daniel.
proféticamente se han cumplido 69 semanas. Vamos a ver a qué se refiere Daniel con esas 69 semanas y cuál es la semana 70, que precisamente esa semana simboliza la gran tribulación. Y eso está en Apocalipsis, respaldado en Daniel, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La gran tribulación. ¿Y luego qué dice? De la tribulación, copartícipe vuestro en la tribulación. 1:9. Sí. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. En el reino, ¿verdad? El reino, literalmente, ¿verdad? El reino que nos está a nosotros ya esperando, pero que actualmente ya se está formando. El reino somos nosotros. El reino de Cristo somos nosotros. Por eso dice Pedro que nos has hecho reyes y sacerdotes. Nosotros somos el reino de Cristo, el reino que está juntando Cristo hoy en día, ¿verdad? Esa familia que a causa del sacrificio de Jesucristo el Padre le está regalando al Hijo. Por eso dice también Pablo, ¿verdad?, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros pasamos a ser parte de ese reino, ¿sí? Por eso Juan es que se está refiriendo allá al reino, al copartícipe vuestro de la tribulación y del reino, ¿sí? De esa parte que podemos estar viviendo desde ahorita. Desde ahorita ya estamos viviendo el reino de Cristo, porque podemos gozar de su paz, de su amor, de su gracia desde ahorita. Muchas de las cosas que no gozamos hoy en día de parte de ese reino del Señor es por nuestra ausencia de comunión con Él. Ahora somos hijos de luz, Sí. no de las tinieblas. Así es, afirmativo. Y como hijo de luz tengo que estar conectado con la fuente de luz, que es Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz, ¿verdad? Yo soy la luz, Jesús. Entonces, si yo estoy conectado a la luz, yo voy a recibir de esa luz, ¿verdad? Y esa luz va a alumbrar, ¿verdad? Yo puedo gozar de esa santidad, de ese amor, de esa bondad de Dios hoy en día. No tengo que esperar hasta la eternidad. En la eternidad voy a experimentar cosas que no voy a experimentar aquí. Pero hoy en día puedo empezar a experimentar parte de lo que es el reino de Dios. Y es a lo que se está refiriendo Juan aquí, ¿verdad? Colosenses, lo que le decía Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses. Capítulo 1, versículo 13. Uno 13. Pero con un saldo blanco. Repito, es algo que me acaban de comentar hace 5 minutos. Estoy pues, buscando la manera de confirmarlo de manera inmediata. Pero quiero comentarte, todos de la ciudad, ¿Ya está? tenemos ya implementado un operativo de 24 Colosenses 1:13 dice, todos los ciudadanos nos puedan reportar el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo. Ahí está. Y ahí está lo que estaba yo diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de Cristo. Pero ¿cómo estoy en el reino de Cristo si sigo aquí? Al reino de su amado Hijo. Porque yo soy ya ese reino de Él. ¿Sí? Yo soy ya esa parte de Él. Ustedes, cada uno que ha recibido a Cristo, es parte de ese reino de Cristo. A causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el Padre le ha regalado y le ha dado un remanente a Jesucristo. Nosotros somos un regalo del Padre para Cristo. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajera. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. Y eso es lo que nosotros debemos de ver, hermanos. Yo quisiera que hiciéramos una reflexión. ¿Cuánto estamos orando por la gente perdida? ¿Cuánto estamos orando por nuestros familiares que no conocen el Evangelio? ¿Cuánto estamos pidiéndole a Dios misericordia sobre sus vidas, así como tuvo misericordia sobre nosotros? ¿Verdad? Para que la luz de Cristo les resplandezca a ellos como nos resplandeció a nosotros.
Porque nosotros no es que buscáramos a Cristo, Él nos buscó a nosotros. ¿Sí? Yo soy esa oveja, tú eres esa oveja que se había perdido y que el pastor salió a buscar. Tú no fuiste la oveja que se perdió y regresó solita. Jesús te fue a buscar, te encontró, te agarró y te trajo otra vez al redil. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ver eso, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. 12. Sí, 12, 28. Está para atrás. Más adelante, para allá. Hebreos es old o es New. new. Sí. Después viene la empezaste de la capítulo Hebreos, ¿qué, perdón? 12, 28. New, está casi al final. Apocalipsis Hebreos 12, 28. 12, 28. Hebreos 12, 28. Está bien. Puede que está. Después. 12. 28. Después de Filipenses. Ok, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nos queda claro en este texto que ya lo recibimos. Así que recibiendo un reino inconmovible. ¿Qué dice? Tengamos, ¿qué? Gratitud. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Lo que hagamos tenemos que hacerlo no por una observancia, no por un sentido de que, sino por un sentido de gratitud, por lo que Él ya hizo por mí, porque Él me ha dado ya un reino inconmovible, un reino que no va a cambiar, un reino que nadie lo va a destruir, ¿sí? Un reino mucho mejor, porque cuando se escribió Hebreos estábamos hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Un reino que no va a ser conquistado nunca jamás. Ese es el reino que el Señor nos está ofreciendo. Y entender eso, un reino que me garantiza vida eterna, un reino que me garantiza comunión con el Dios vivo por toda la eternidad. Y por eso dice Pablo, por eso gratitud al Señor, porque sin merecerlo nos los dio. Y por esa gratitud sirvámosle al Señor. ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios. Cada uno duerme. Gracias. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos suscitará en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean lo maravilloso, dice, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. ¿Está hablando en tiempo qué? Pasado. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios, nosotros ya tenemos asegurado la resurrección. Por eso para Pablo es algo ya consumado. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Esa era la fe viva. No es algo que
nosotros tenemos que verlo como a largo plazo. Es algo que lo tenemos que vivir como si ya estuviéramos allá. Por eso no lo habla así la Biblia. Por eso lo que les digo, ya podemos gozar hoy en día de cosas excelentes de parte de Dios. Pero no las gozamos a causa de nuestra falta de comunión con el Señor. ¿Sí? Nuestra falta. Lo podemos tener todo, pero pues no hacer lo que Él dice, lo que tenemos que hacer nos aleja de ese gozo. Así es. De esa fuente en realidad. El gozo. Nos quita el gozo y nos quita el privilegio de ser instrumento de Dios para su reino. Y que cuando lleguemos allá ante la presencia del Señor, que vamos a ver también, ¿verdad? Que va a llegar un momento en que hablamos del tribunal de Cristo, que va a ser para el cristiano nada más, y que lleguemos al tribunal de Cristo y que nuestras obras sean juzgadas, hermano. Yo quiero ver cuando el Señor ponga mis obras en la balanza. Yo digo que voy a temblar. Yo que voy a temblar, Señor, que no se consuma, por favor, ¿no? Porque dice la palabra que van a ser probadas por fuego nuestras obras. Y si lo que hicimos fue nada más pura, dicen en mi tierra, no sé si conozcan el tepetate, ¿verdad, Martín? Es pura llamarada de tepetate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque brota así la llamita y ya se acabó. Eso pasa. Que no sea eso. ¿Por qué? Porque va a ser consumida por el fuego nuestra obra y no nos vamos a llevar las recompensas que el Señor tiene para los suyos. Porque no solo podemos gozar de la salvación, podemos gozar de recompensas eternas que el Señor tiene para los suyos. Por eso el Señor dijo, no hay quien entre más dé aquí, que más reciba allá. Si no, el Señor no hubiera dicho eso. Pero el Señor dijo, el que más de aquí, más va a recibir allá. El que más deje aquí, más va a gozar allá. El que más haga aquí, más va a hacer allá. Por eso dice el apóstol Pablo, pongo mi cuerpo en dura servidumbre, ¿verdad? No habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser quitado. Pablo estaba hablando de eso, de ese galardón que él estaba luchando por obtenerlo. Pablo estaba hablando de su ministerio, que Dios un día no le fuera a decir, Pablo, quítate de en medio. Ya no puedo seguir utilizándote, Pablo, quítate. No pierde la salvación, Pablo, no la pierde. Pero pierde el galardón. Como Moisés, que no entró a la tierra prometida. Y todo lo que está escrito, como dice la palabra, y qué bueno que lo sacaste, todo está escrito para advertencia a nosotros. Por eso tenemos que correr esta carrera poniendo nuestra mira en Jesucristo, ¿verdad? Y enfocados en ese galardón que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Para que cuando lleguemos allá, dice el apóstol Pablo, nos sea otorgada amplia entrada, ¿verdad? Y no solo amplia entrada, sino que el Señor diga, a ver, Virginia, te entregué 2 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Señor, aquí están 4, te los dupliqué. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y a ver, ¿qué más? Edgar, ¿qué hiciste con el talento que te di? Ay, Señor, es que era bien difícil servirte, Señor, ¿sabes? Y como que mis amigos se estaban aislando de mí. Y Señor, lo que hice fue, pues, lo enterré, porque sé que eres severo, ¿verdad? Sé que eres alguien que no tolera las fallas y todo, así que lo enterré. Y Señor, aquí te lo tengo, mira, te lo guardé bien bonito, mira, hasta lo lustré, aquí tienes. ¿Qué va a decir el Señor? Siervo malo y negligente, si sabías cómo era yo, por tus mismas palabras, de lo que estás diciendo te voy a juzgar. Si sabías cómo era yo, ¿por qué no al menos diste tu talento a los banqueros para que produciera intereses y yo hubiera recibido mis intereses? Pero por cuanto hiciste eso, siervo malo y negligente, quítenle el talento y dénselo al que produjo más.
Fíjense que no se lo dan al... Si nosotros analizamos la parábola completa, hubo uno que le dio 5 y produjo 10. A otro le dio 3 y produjo 6, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Quítenselo y dénselo al que tiene 10, exactamente, al que tiene más, al que produjo más. Quítenselo y dénselo a él. ¿Y cómo se quedó ese siervo? Como los chinos, mirando nada más. Se quedó sin nada. Hermanos, vamos a perder la oportunidad de gozar bendiciones grandes porque no estamos viendo que desde aquí estamos ya viviendo el reino de Dios y estamos trabajando para un rey, no para un fanático religioso. Estamos viviendo para un rey. Decía David Livingstone: si servir a un rey terrenal es un honor, cuanto más debe ser servir al rey celestial. Si hoy estuviéramos bajo la monarquía y viniera el rey y te dijera: Víctor, te doy este puesto, sírveme, ¿qué haríamos, hermano? ¿Qué haríamos? ¿Verdad? El rey me nombró embajador. Tengo el nombramiento del rey de embajador. Pero si Cristo te dice que no. Sí, pero estamos hablando de la comparación. Ahora, si el rey eterno, el creador de todas las cosas, te dice: eres mi embajador. Y yo digo: ay, Señor, a mí me emociona más ser embajador de un rey terrenal. Y la verdad, a veces es lo que demostramos. Nos importa más lo que un eminente nos pueda dar aquí que lo que el Señor nos pueda dar. Y entonces ahí es donde nosotros vemos el reino ya está aquí, hermano, ya estamos sirviendo a ese rey. Por eso Jesús también, cuando predicó, el reino de los cielos se ha acercado. Pocas palabras, el reino de los cielos está caminando entre ustedes, señores. Y no lo entendieron. Y hoy en día, por la iglesia, es el reino de Cristo caminando entre este mundo. Y somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no solo el reino, dice: copartícipe vuestro en las tribulaciones, reino y ¿qué? Y la paciencia de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. ¿Está? Bueno, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La iglesia de Tesalónica estaba pasando una persecución muy fuerte. Y Pablo es lo que les dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esa paciencia que el Señor mostró ahí en la cruz del Calvario, en medio del sufrimiento, en medio de la agonía. Una paciencia que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Una paciencia que Dios pondrá dentro de nosotros en el momento adecuado. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos 5, 3 Romanos 5, 3. ¿Ya está? Ya.
Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, y aquí el apóstol Pablo explica un poco más. ¿Qué produce? Dice, así que, y no solo esto, hermanos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué me voy a gloriar en las tribulaciones? Pablo él mismo lo dice, porque la tribulación, ¿qué produce, hermanos? Paciencia. Yo, Juan, ¿verdad?, copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Cristo. Algunos dicen reino y paciencia, consecuencia de la tribulación o parte de la tribulación. Entonces el apóstol Pablo lo que nos está diciendo aquí, que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no. ¿Por qué? Al final, todo lo que Dios está obrando en esas tribulaciones, todo lo que Dios está haciendo en esas aflicciones, está perfeccionando su amor en nosotros. Y yo puedo ver al final el gran amor de Dios a través de todo eso. ¿Sí? Por esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Todo lo que nos está viniendo, todo lo que estás pasando, todo lo que está sacudiéndose, está produciendo en nosotros paciencia, está produciendo en nosotros amor, está produciendo en nosotros gozo. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 al 24, al 25. Gálatas 5, 22 al 25. Gálatas, ¿cuál es? 5. Gálatas 5, 22. del 20 al 25. 22. 22. 22 al 25. Por favor. ¿Ya está? Ya. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ahí está. Dios está a través de las pruebas, de las tribulaciones, de las aflicciones, perfeccionando el fruto del Espíritu en nosotros. Es la única manera en que nosotros podemos ser perfeccionados. No hay otra manera si no somos pasados por el crisol del fuego. Así como el oro no puede ser purificado si no es por pasar por el horno de fuego para que se le pueda desprender toda la escoria, así nosotros, por eso el Señor nos tiene que meter constantemente en tribulaciones, en angustias. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él y para que toda la escoria que tenemos en nosotros sea desprendida de nosotros, sea quitada de nuestro corazón. Como decía David, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. David, el escritor de 75, de 80 salmos, más de como el 60% de los salmos escritos fueron de David, y David le pide a Dios: examíname, Señor. ¿Por qué? Porque necesito ser examinado. Porque si tú no me examinas, yo no puedo autoexaminarme. Pero examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si hay, guíame por el camino eterno. ¿Y a través de qué lo hace el Señor? De las pruebas, de las luchas, de las tribulaciones, de las tentaciones. Y el Señor va viendo la realidad en nosotros. Yo no sé si las ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Algunas veces que he caído. Y cuando reaccionas y reflexionas y ves y dices:
Yo creía que eso ya no había en mi corazón. Y cuando ves, sí, todavía había un residuo ahí. Ahí estaba ese residuo. Y el Señor tuvo que enviar a esta persona especial para venir y ¡pum! Y sacar eso que todavía estaba ahí guardado en tu corazón. Y que tú creías que ya no existía. ¿Verdad? ¿Quién iba a creer que en David iba a haber un instinto asesino? Y sin embargo el Señor tuvo que sacarlo. Cuando mandó a matar al esposo de Betsabé por quedarse con la esposa, ¿verdad? Después David cae en un arrepentimiento profundo, pero nosotros no sabemos la maldad que hay en nuestro corazón y Dios la tiene que sacar por medio de ¿qué? De esto, hermano. Y va perfeccionando su obra en nosotros. Él va haciendo su obra en nosotros. Por eso, como leímos al principio, el que empezó en vosotros la buena obra, la acabará hasta el fin. ¿Sí? Por Si es, medio del Espíritu Santo, ¿no? así es, por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Se fue a sus discípulos, les dijo: yo me voy, pero les dejo a mi Consolador. Así es. Y dejó al Espíritu Santo, Así es. que es nuestro Consolador. Amén. Y así es, hermano. A través del Espíritu Santo, Dios va orando en nosotros. Por eso es nuestro ayudador, es nuestro consolador, ¿verdad? Él es el que dijo Jesús, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces nosotros, vuelvo a decir, por eso no debemos contristar al Espíritu Santo. Si yo lo contristo, es como si voy en la noche en un bosque y se me ocurre apagar la lámpara, ¿verdad? Y luego, enciende, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué sientes en ese momento? Y no ves nada más que oscuridad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando se vuelve a encender la lámpara? ¿Verdad? Bueno, lo mismo pasa aquí. Y por eso el apóstol Pablo dice, no contristen. Entiendan, cristianos, que el Espíritu Santo es el que los está ayudando en su vagar aquí en la tierra. Y si ustedes lo contristan, ustedes están apagando su luz. Y Él va a ser una persona que se va a quedar en un momento callado. Y te vas a dar varios tropezones y caídas, como el que va en la noche en el bosque y no ve la rama por la noche, y cuando sientes, ¡pum!, ya te pegaste, ya te caíste, ¿verdad? O el hoyo, ya te fuiste para abajo, ya te lastimaste. Entonces así sucede en nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos esa obra, y por eso el Señor permite. ¿Para qué? Para que también sepamos que nosotros dependemos totalmente de Él. Nuestra dependencia del Señor es 100%. Por eso otra vez tengo que estar en comunión con Él. Como las ramas de un árbol. Así es. ¿Han visto una rama que se separe 10 minutos y luego se vuelve a juntar? No, ¿verdad? Por eso Pablo, cuando dice orad sin cesar, ¿qué quiere decir? Que todas las veces esté yo orando, y las 24 horas del día, los 300, ¿cuántos minutos son? No sé, pero todos los minutos del día, los segundos, esté yo, Señor, no, pero que siempre esté consciente de que Él mora en mí, y que todo lo que haga, lo haga para su gloria. Así es, para Él. Gloria a Dios. Amén. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 29. Se los voy a leer. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 1:29. O sea, a los filipenses no solo se les había concedido creer en Él, sino que también se les había concedido ¿qué? Padecer por Él. 1:29. ¿Sí? Dice 1:29. Entonces no solo se nos concede el creer, se nos concede también el padecer Dice, padezcáis por Él. por Él, por causa de Cristo. Samuel Pérez Milos,
Perdón, una pregunta. Entonces, cuando Pedro niega a Jesús, cuando el gallo le dijo, cuando yo voy a morir por ti, Ajá. y le dijo, en verdad te digo que cuando cante el gallo, me vas a negar. A eso también se refiere, porque él amaba mucho a Jesús y el amor lo negó. Hubo dos factores ahí, pero porque el Señor tenía un plan en la vida de Pedro. Hubo dos factores ahí. Pedro era muy impulsivo. Acordémonos qué dijo antes Pedro, antes de la negación. Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, y aunque los otros te dejen, yo no te voy a dejar, porque Jesús ya había predicho que lo iban a entregar y que iba a ser entregado. Y le dice Pedro, no, aunque todos te dejen, Señor, yo no te voy a dejar, yo hasta daré mi vida por ti. Le responde el Señor, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma los tuyos. Cuando se consuma esto que Pedro niega al Señor Jesús, ¿verdad? Dios permitió que Satanás lo zarandeara, lo sacudiera como a trigo. ¿Para qué? Para transformar el corazón de Pedro. Y que toda esa impulsividad de Pedro no fuera algo nada más de impulso, sino ahora fuera algo que sirviera para la causa del Señor. Por eso cuando el Señor lo restaura, ¿verdad? Y lo restaura con 3. Pedro 3 negaciones, el Señor lo restaura con 3. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me amas? Con esas 3 lo restaura. Y cuando ya Pedro se vence ante el amor del Señor y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice, ahora sí, Pedro, ya que tu corazón se partió, se abrió, y ahora veo ese amor fluyendo en ti, ahora sí, Pedro, sígueme. Tenía que pasar, ¿no? Pero tenía que pasar ese proceso. Por eso lo que les digo, Satanás, Dios lo utiliza también. Y Satanás fue astuto y fue a decirle al Señor, permíteme a Pedro para zarandearlo. El Señor le dice, ándale, te doy el permiso. Y Satanás viene como flecha, ¿verdad?, sobre la vida de Pedro, pero sin saber algo. Dios tenía un propósito en la vida de Pedro. Entonces todo lo que nos pase, hermanos, todo es porque Dios está obrando en nosotros y está acomodando todo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que demos ese fruto que Él quiere de nosotros. Él es el experto podador. Y se dicen, ¿verdad?, los que estudian lo de las flores y todo, que cuando un podador poda una rama, el árbol, el arbusto, todo se duele. Le duele. Imagínense cuando viene el Señor con las tijeras y nos poda. ¿Qué creen que no nos va a doler? Sí nos va a doler. ¿Pero para qué es? Así como el que poda las plantas es para que o el árbol se ponga más frondoso si es ornamental, o para que dé más fruto, ¿verdad? En la medida que podamos, un árbol va a dar más frutos. Lo mismo sucede en la vida espiritual. El Señor viene y ¡trac!, mete la tijera de la poda y nos duele. A ver qué tanto estamos agarrados de Él. ¿Verdad? Y va sanando esa herida y al rato ¿qué va a pasar? Fruto en ese lado, y abundante fruto. Estaba viendo el otro día, tengo una familia en Naranjera y estaban analizando. Ustedes saben que nosotros en México por hectárea damos como 20 toneladas por hectárea, 24 toneladas por hectárea. En Brasil dan como 40 toneladas por hectárea. En Israel dan 80 toneladas por hectárea. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? Bueno, que aquí en México casi no podamos a los árboles de naranja. Y el que más los poda y los hace chiquitos, nosotros estamos acostumbrados a los árboles de naranja así grandes. Israel, sus árboles son así, bien cortos, y hay árboles casi junto a otro árbol. Y logran producir 80 toneladas y a cada rato les pasan la podadora a podarlos. ¿Y qué hacen? Que den bastante fruto en poco. Y es lo que el Señor hace con nosotros, para que nosotros demos más fruto. Entre más el Señor nos meta en el horno de la tribulación, en la poda,
vamos a ir dando más fruto. Eso pasa y eso es una realidad en la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos la paciencia de Cristo como ejemplo y la paciencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Porque Cristo padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo, como le digo a alguien, Jesús tuvo paciencia de todos sus discípulos. Y Jesús tuvo en sus discípulos de todo tipo de discípulos. Por algo escogió, ¿no? Por algo. Tuvo a gente de manera de pensar tan divergente, como escogió un publicano, que era un recaudador de impuestos de Roma, y escoge a un celote, que era un celote. Era un revolucionario que estaba en contra de Roma. Puso dos en contra. Y los jala como a discípulos. No jala a unos pescadores que nada tienen que ver con ninguno de los dos. Y luego jala a Judas, un ladrón que hurtaba cada rato de lo que le daban al Señor para su ministerio, metía su mano y se lo echaba a la bolsa. Y el Señor lo trajo ahí 3 años. Dios obrando de maneras tan divergentes, hermano. Y el Señor no solo utiliza la tribulación para cambiarnos, utiliza nuestra comunión para cambiarnos. Por eso el compañerismo cristiano, por eso, como dice, cuando nos reunimos como cristianos, Dios obra en nosotros también ahí y nos va transformando. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una forma de pensar diferente, cada quien es una cultura diferente, y yo tengo que convivir con la cultura que tiene, y debo de amarla con su cultura, y Vicky me debe de amar con mi cultura y con mi manera de pensar diferente. Y a lo mejor Vicky es muy serena y yo soy muy acelerado. Eres muy directa y yo soy muy así, muy escondido. Víctor es el que envía sablazos de repente. y yo trato de llevar así las cosas. Entonces todos somos parte de un cuerpo y nos necesitamos, y el Señor nos pule unos con los otros. Como le decía por ahí a alguien, se necesitan 2 diamantes a veces cuando no existía el láser para pulir el diamante, porque el diamante es algo duro y necesita otro duro para poderlo pulir. Y eso es lo que significa también en la iglesia de Cristo. Por eso Pablo dice: sopórtense unos a otros en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Va a haber, dice Juan, ¿verdad?, que había unos discípulos que les apodaban los Boanerges, no sé cuáles eran, pero que había unos que les apodaban los Boanerges. ¿Qué significaban los Boanerges? Hijos del trueno. ¿A quiénes les decían eso? A los que tenían un carácter volado. O sea, que les decías algo y ya, ¿verdad?, explotaban. Esos eran los Boanerges. Y Jesús los tuvo como discípulos. Entonces va a haber, hermanos, que entender que aquí vamos a tener gente explosiva, vamos a tener gente amorosa, vamos a tener gente simple, vamos a tener gente que le gusta estar confrontando, vamos a tener gente que es tímida, vamos a tener gente valiente. Entonces nos debemos de entender que Dios está poniendo todo eso porque nos está. Y debemos de gozarnos en esa parte, ¿verdad, hermanos? Yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Pero, pues no sé, ¿algo que quieran opinar? Me llamaba la atención cuando están leyendo los versículos de que vamos a vivir tribulación, que vamos a vivir angustia, que vamos a vivir persecución y todo. Ahorita se enseña en muchas iglesias todo lo contrario. Que si conoces a Cristo y llegas a Cristo, ya tu vida quedó resuelta, ya no va a haber problemas, ya no va a haber todo. Entonces es un engaño muy fuerte, porque imagínate, la persona que no conoce realmente la palabra, le dice: Cristo es
salvación, que sí lo es, Sí. pero piensan que aquí van a resolver su vida, y que no, y cuando se topan con pared donde no estoy en esto, estoy peor. ¿Qué onda, no? O sea, ¿me estás engañando o Cristo es un mentiroso? ¿No? Entonces, es el cristianismo que se está enseñando actualmente. Y yo creo que al cristiano que se le diga, mira, con Cristo vas a sufrir más, pero o sea, Él va a estar contigo, ¿no? Entonces, es muy importante eso, a quien le prediquemos o quien le enseñemos la palabra, es decir, no es que te la vas a pasar bien padre, ¿no? Al contrario. Sí, la realidad es que hoy se predica un evangelio muy humanista. Hasta he oído nombrar gente que dice, ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Como en la tele, que dice pare de sufrir, ¿no? Ándale, más o menos. Dice, viniendo a Cristo, en ese momento Tus problemas se cambia. acaban. Ven a Cristo si tienes un problema matrimonial y Cristo lo va a resolver. Ven a Cristo si tienes un problema económico y Cristo te lo va a solucionar. Ven a Cristo. Cristo no es el genio de la lámpara maravillosa. Que lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero no es el evangelio. El evangelio es ven a Cristo porque eres un pecador y necesitas arrepentirte, si no te vas a ir al infierno. O sea, entiéndelo, esa parte es el ministerio de la reconciliación. Entiende que estás enemistado con Dios y que si no te reconcilias con Dios, Dios no se va a reconciliar contigo. Y que por lo tanto vas a ser lanzado a un lugar de tormento. Entonces, ese es el evangelio. En realidad ese es el evangelio. El evangelio no es que solucionarán tus problemas, no, quizás empeoren, compadre. poda tus ramitas, ¿no? Sí. Poda tus ramas. Poda tus ramas. Quizá te vengan cuestiones mucho peor de lo que estás sufriendo ahorita. Pero entiende que sobre todas esas cosas serás un más que vencedor en Cristo. ¿Verdad? Y esa es la verdad del evangelio. Por eso a Jesús, como le platicaba a un hermano, es que a Jesús lo siguieron multitudes. Le digo, Jesús lo siguieron multitudes hasta que Jesús les habló la realidad del evangelio. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, los 5,000, ¿por qué estaban siguiendo a Jesús? Por la comida. Cuando ve Jesús que lo están siguiendo por la comida, se voltea y les dice, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen parte conmigo. La comunión. Que dice, está loco. Está mal. ¿Sí? ¿Cómo que tengo que comer su sangre y beber su... ¿Qué le pasa? Y cuando Jesús les habla todo eso y el costo de seguirle y todo, dice, esa gente está loco, adiós. Y se olvidaron que los alimentó. En ese momento se olvidaron que los alimentó y los 5,000 se fueron. Y parte de los discípulos dijeron, también se fueron. Y se acercan unos discípulos y dicen, Señor, la gente se va. Y digo, ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Porque el Señor no quiere gente titubeante en su conversión. Y cuando Pedro exclama, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el verdadero discípulo. Aún con las debilidades de Pedro, aún con todos los tropiezos que tuvo Pedro, Pedro exclamó esa gran verdad y dijo, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú puedes darme la vida eterna que necesito. Entonces, ese es el centro del evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver eso, ¿no? Y centrarnos en eso. Yo soy un pecador que necesita la vida eterna y solo la puedo encontrar en Cristo. Y por esa perla que es Cristo, la perla preciosa que habla la parábola de Cristo, de ese mercader de perlas, ¿verdad? Que anduvo buscando perlas y de repente encontró la perla que andaba buscando. ¿Y qué hace? Dice Jesús, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la perla que andaba buscando. Toda su vida anduvo buscando esa perla especial y de repente la encuentra y ¿qué hace? Todo lo demás, ¿qué pasó con todo lo demás? Perdió importancia y valor, porque él encontró esa perla que necesitaba. Cuando nosotros encontramos realmente a Cristo, Él
obtiene el valor absoluto sobre todas las cosas. Él lo tiene. Cuando yo realmente encuentro a Cristo ahí, cuando yo realmente tengo una confrontación con el Cristo resucitado, mi vida cambia y tiene que empezar a ser diferente. Ese es el Evangelio, esa es la verdad. Tengo que encontrarme con Cristo para tener vida eterna, si no, no la voy a tener. Yo puedo seguir en mi divagar y puedo titubear entre ser cristiano y vivir el mundo y puedo andar así, pero eso no me va a llevar a la vida eterna. La verdadera conversión, la auténtica conversión es cuando tú dices Cristo es todo para mí y si tengo que perder todo lo demás no me importa, pero Cristo es todo para mí. Fue como a un evangelista que predicó en Londres y la BBC, un reportero de la BBC de Londres lo entrevistó y le dijo: oiga, ¿usted no cree que Cristo pide mucho? De acuerdo a lo que usted predicó ahí en la campaña, usted dice que Cristo pide mucho. Y el evangelista le contesta: se equivoca, yo nunca dije que Cristo pide mucho, yo dije que Cristo pide todo. Jesús no te pide el 99%, Jesús te pide todo. Y si no estás dispuesto a darlo todo, el Señor dice: yo no soy una cosa de valor degradable, yo soy el Señor. Y si no estás dispuesto a todo por mí, entonces quédate con tu antiguo Señor, que es el diablo. Quédate con él, que al final él te pagará muy mal, pero el que quiera venir en pos de mí tiene que darlo todo por mí, entregar su corazón completamente a mí, entregar su vida completamente a mí y estar dispuesto a que lo que yo le pida, Él lo haga. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y tenemos que ver eso y orar mucho al Señor para empezar a buscar esas partes. Yo les sigo recomendando esa biografía, David Wilkerson. La biografía la hace su hijo, Gary Wilkerson, porque el papá nunca quiso escribir acerca de él, jamás. Era un hombre tan humilde, pero Dios lo utilizó tan grandemente, ¿verdad? Que, les repito, para que un país comunista se abrieran, para que él no importara que predicara el Evangelio, y predicaba el Evangelio tal cual en los teatros de los comunistas, predicando el Evangelio. El gobierno comunista no decía nada. ¿Por qué? Porque tenían un problema bien grave. Todos sus jóvenes estaban cayendo en la drogadicción. En Rusia decían que hace 10 o 15 años atrás pasabas tú por las calles de Rusia, de la capital, y veías a jóvenes tirados en las calles, drogadictos, borrachos, caídos. En Polonia ni se diga, era algo tremendo. En Polonia practicaban mucho el ateísmo. Sí. Y quien se convirtió o empezaba a conocer la palabra de Dios. Sí, porque era un país comunista. Ajá, y al contrario, allí había clases de ateísmo. Sí. Que decían todo lo que según estaba mal. Estaba leyendo una biografía también de una persona que daba clases de ateísmo y al conocer a Cristo tuvo que huir de Polonia. Tuvo que huir porque